Bienvenidos. La Inspectoría General de las Fuerzas Armadas del Estado, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, presenta en esta oportunidad la temática Reflexiones en torno a la violencia intrafamiliar. El objetivo es visibilizar y concientizar en nuestro personal esta problemática para que cuente con criterios al momento de enfrentar este tipo de problemas. Contaremos en esta oportunidad como entrevistados a los psicólogos Jimmy Tellería, Jenny Portugal Durán y Carola Gliboski, como moderadora a la licenciada Anaí Zapata, comunicadora social. Sin más preámbulos, los invito a seguir esta producción. El día de hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar y estamos con 3 invitados importantes, especiales, cada uno de ellos en el área que vamos a tocar. Jenny, es un gusto tenerte acá, que hayas aceptado estar con nosotros y cuéntame un poco del trabajo que has realizado y que realizas en este tema que hoy vamos a tocar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es un ámbito y un espacio en el cual el diálogo que nosotros podamos hacer desde nuestra experticia va a coadyuvar para la prevención. Bueno, yo sí he trabajado en intervención a víctimas, ¿no? Por violencia intrafamiliar, también en el ámbito de delito sexual, también hice terapias con hombres agresores, también tengo una experiencia de trabajo con SISTAC, modelo que hemos trabajado justamente para la prevención de prácticas violentas con hombres. Y bueno, también en temas de seguridad ciudadana y sobre todo en programas de prevención de violencia, ¿no? Jimmy, bienvenido. Gracias por estar acá y por responder a tantas interrogantes que el día de hoy vamos a hacer. Hola, muchas gracias por la invitación. Y como bien hacías referencia en tu presentación de mi persona, yo trabajo en una ONG aquí en La Paz, Bolivia, que ya en los últimos 30 años ha estado trabajando en prevención del machismo y de toda práctica violenta. Y por supuesto, para mí un placer acompañarte en este programa para reflexionar sobre la violencia machista, la violencia dentro de los hogares, la familia, y ver los caminos que podemos seguir para prevenirla. Carola Gliboski, licenciada en psicología. Cuéntanos tu experiencia en este tema y en el trabajo que has realizado durante muchos años en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Anaí, por la invitación y por la coordinación de todo este espacio de reflexión. Bueno, me preguntabas cuál era mi experiencia y tal vez destacar en este momento que tengo más de 27 años de trabajo en las Fuerzas Armadas y por lo menos 20 trabajando en temas de violencia, tanto en investigación como en trabajo con víctimas y con agresores también. Y haciéndome cargo de la dirección de la unidad de género del Comando en Jefe los últimos 5 años, habiendo trabajado previamente desde el Ministerio de Defensa, promoviendo herramientas de trabajo de género, ¿no? En el plan de género del sector defensa y ahora en su aplicación práctica a través de la unidad. Y algo importante que tengo que mencionarles y contarles a todos ustedes es que estamos transmitiendo a través de Radio TV online, Onda Marítima, medio de comunicación flamante que tiene nuestra Armada Boliviana. Quiero mostrarles un video sensible. Los derechos de este video le pertenecen a la Defensoría del Pueblo, quien ha publicado este caso. Quiero que vean el video todos y todas y podamos conversar después acerca de esto. Julián y Janet vivieron 7 años juntos. Julián cursó solo hasta el 4º de primaria. Se dedicaba a la minería mientras que Janet a labores de casa. Fruto de su matrimonio tuvieron 2 hijos, José Julián y Jessica Jimena. La víctima antes de su muerte ya se encontraba en situación de violencia. Janet en 3 oportunidades dejó su hogar producto de las agresiones que sufría. La última fue el 13 de abril de 2012. Retornó nuevamente a convivir con Julián en 2014. Los testigos que asistieron al juicio sostuvieron que era habitual ver a Janet caminar con el ojo amoratado por el centro minero o ver agresiones físicas en plena vía pública. La prohibición de conciliar en casos de violencia contra las mujeres no habría funcionado hasta llegar a la extrema violencia física y sexual con muerte posterior de la embarazada.
De acuerdo con los hechos probados, Julián Ramos Oruña, el 1 de marzo de 2014, ejerció violencia física, ocasionando principalmente lesiones contusas en la cabeza, múltiples lesiones en el cuerpo y violencia sexual, causando la muerte de su esposa embarazada, Janet Sarabia Rodríguez. Ahora, si yo lo hubiese planeado, tampoco lo hubiera auxiliado, pues lo hubiese aumentado hasta que muera, ¿no ve? Más al contrario, como yo estaba borracho y le he visto que estaba ahí medio agonizando, le tenía que estar al hospital holandés y a medio camino muere. Por ejemplo, el mío no es planeado, de mí es emoción violenta, por celos es esto. ¿Por qué no pueden averiguar, yo lo digo así de frente, averiguar a las mujeres por qué razón se hacen pegar o por qué razón lo están haciendo, se están haciendo matar? Cuando hay una pelea o muerte o no sé, diferentes casos que no mueren las mujeres, que se la averigua pues a la mujer. Siempre esa muerte en tener familiares, mediante familiares se puede averiguar por qué la mujer está pasando eso, se ha hecho pegar o lo han matado. Por ahí lo ha engañado al marido, por ahí ha hecho cosas graves y luego y al hombre nomás la achacamos. Todo es el hombre. Todo es el hombre. Yo siempre le voy a dar el respeto con mi caso. Hay un dicho que el varón es cochino, situaciones. Yo debería estar engañando a la mujer, que la mujer me engañe con su propio familiar, es otra cosa, ¿no? Ya aquí yo le he llamado para su cumpleaños, el 5 de abril es su cumpleaños, le dijo, felicidades Janet. De ahí empezó a llorar. Mami, ya no vivo bien aquí, totalmente se me ha decaído todo. No tengo ni plata, no tengo ni para comprar carne, ni de verdura, nada. Solo tenemos arroz y papa nomás, no hay carne, no hay verduras. Mi papá me hace falta, sí. Vos también me hace falta, sí. Yo dije, ¿qué vamos a hacer? Vente, sí. Mi suegra le avisa, mami, así había estado desde las llanas. Mi suegra me dice, que se venga, que se preste de alguien pasaje, que se venga al buzón siquiera. Cada vez me pegaba, cada vez me está pegando. A patada de puñete me ha agarrado a mami, ya no puedo siempre. Dice. Pero tú no vayas, hijita, sí, mamita. Y cuando ya no habían detenido al hombre, no lo hemos visto en ese momento, ya pasó todo el entierro, hemos ido y han comenzado los juicios y el hombre dijo pues, que no iba a hacer nada su suegra, no tiene plata, que no le iban a poder meter adentro. Entonces mi esposo, que en ese momento estaba vivo, él ha empezado a decir, no, aquí lo vamos a meter y lo vamos a meter aunque quedemos sin nada. Y gracias a Dios se ha logrado de un año, más o menos un año se ha hecho la justicia y lo hemos metido a la cárcel. Ninguno de los dos menores recibió apoyo psicológico. El mayor es el que tiene recuerdos más frescos de la violencia que ejerció su padre sobre su madre. Él habría acompañado el traslado de su madre malherida desde Biloco a la ciudad de El Alto con signos de violencia física y sexual, falleciendo en el trayecto antes de llegar al hospital. Luego me fui a mi casa, luego la ambulancia ha venido, mi papá me ha dicho, quédate ahí, me ha dicho, en Biloco, a La Paz me han ido. ¿A La Paz? ¿Con quién? Con mi papá en la ambulancia. Igual. Muy lastimada. Cuando había visto mi papá se tomaba análisis se negaba un poquito, se mucho. No sabía pegar. El 2016, el Tribunal de Sentencia Tercero de la Ciudad del Alto, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, después de casi 2 años de peregrinaje de la familia de la fallecida, falló declarando culpable al acusado Julián Ramos Oruña, natural del Centro Minero de Biloco, provincia Loaiza del Departamento de La Paz, autor en la comisión del delito de feminicidio, sancionado por el artículo 252 de la Ley 348, es condenado a sufrir la pena de privación de libertad de 30 años en presidio sin derecho a indulto a cumplir en la penitenciaría de San Pedro de Chunchocoro, pena que fenece el 9 de abril de 2045. Son los diputados los que han sacado esto.
Lo han agarrado y él, sin saber bien, y supuestamente el presidente lo ha aceptado esto, ha sonado la mesa así como que ya se aprueba, pero sin saber que cuántas mujeres se están matando ahorita. Supuestamente él para hacer bien, para defender a las mujeres, pero no es así. A lo contrario, más mujeres están muriendo. Antes que la palabra feminicidio no existía, no había tanta muerte así. Ahora están muriendo más mujeres. ¿Por qué? La mujer dice, tengo ley, a ver si me tocas. Me tocas, tú te vas a la cárcel. Como dicen, a la mujer se respeta sea lo que sea. ¿Dónde está eso? ¿Por qué eso? O sea, la mujer va a ser puta, que va a engañar con quien sea, con sus primos. ¿Ah? Eso no, está mal, no podemos hacer sea lo que sea. ¿Qué podríamos analizar de este caso? Jimmy, por favor. Lamentablemente, este no es un hecho aislado, es una historia que se repite en nuestro país, no solo en este tiempo. Yo creo que durante la historia se ha dado el caso de la violencia y de manera particular hacia las mujeres. Es hoy que lo vemos más porque de alguna manera los medios de comunicación lo visibilizan, las denuncias se están dando, pero lamentablemente todavía nos falta mucho por hacer para prevenir esta situación. Muchos de los que miren este programa seguramente dirán, eso a mí no me va a pasar. Y yo te puedo garantizar, Anaí, que a cualquiera de nosotros le puede pasar. Yo he tenido la vivencia de una colega de trabajo que hace 2 años y medio, 3 años y medio atrás, fue víctima de un feminicidio. Era una profesional, una mujer académica, una mujer con recursos económicos, con formación, con posibilidades de denunciar y que lamentablemente atraviesa esta situación. Entonces, obviamente yo diría, si a esta colega le pudo pasar, por supuesto que le puede pasar a cualquier mujer. Y es ahí donde nosotros como hombres, nosotros como sociedad, tenemos que tener una posición crítica de denuncia del tema de la violencia machista y de manera particular no quedarnos callados. Nuestro silencio nos hace cómplices. ¿No? Como decía Jimmy, este tipo de casos se ve todos los días y a veces cuando uno vive violencia empieza a naturalizarlo, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, la noticia decía que antes ya había violencia, ya había denuncia, ya había algo que estaba diciendo, me están golpeando. Pero muchas veces nosotros podemos obviar eso. Y su entorno también lo sabía. Entonces también debemos ver que la violencia es un proceso. No solamente es la relación que puede existir entre el hombre y la mujer como pareja, y que también los hijos puedan observar el hecho violento, sino que también alrededor hay familiares, amigos, quienes conocen el hecho violento, ¿no? Quienes saben qué es lo que está pasando. Pero muchas veces, a veces uno deja y dice, pero es que es la pareja quien debe decidir. Pero hay casos realmente donde uno sí debe hacer la denuncia porque esa mujer puede correr el riesgo de ser asesinada, ¿no? ¿Cómo empieza esta transformación de la relación? La violencia debemos verla como un proceso, ¿no? Es decir, que muchas veces puede estar invisibilizada. A veces pensamos que la violencia se inicia cuando te golpea, ¿no? Pero a veces puedes vivir una situación, una relación violenta sin que te golpee. Puede haber violencia psicológica, violencia económica, donde te insulta, donde te desvaloriza, donde te compara, donde empieza a dañar tu propia imagen, ¿no? Hay hombres que te pueden decir qué fea que estás, qué gorda que estás, qué vieja que estás, te empieza a comparar, te empieza a desvalorizar, empieza a ser indiferente contigo, ¿no? En el sentido de que si te pasa algo, no le interesa. Y si te golpea y la persona está en una situación de violencia, disminuye o justifica el hombre, ¿no? Decir, es que ella no me hace caso, es que ella se va con sus familiares. Entonces el ciclo empieza por ahí. Los celos, ¿no? Una de las causantes podría ser los celos, ¿no? Que empieza a controlarte, ¿no? Que empieza a preguntarte dónde estás yendo, que por qué te pones eso, que últimamente estás cambiando. Entonces empieza ahora, por ejemplo, con la tecnología, es mandar tu ubicación, ¿no? Hazme una videollamada.
Entonces, eso yo creo empieza a la relación. Entonces, el ciclo empieza desde ese momento, con pequeñas cosas, donde se genera el ciclo de violencia, ya puede ser físico, psicológico, y después viene el arrepentimiento. Y le dice, nunca más va a volver a pasar. Y en ese momento te puede comprar miles de cosas, ¿no? Te puede prometer miles de situaciones, que vamos a casarnos, que vamos a tener hijos, que entremos a una religión, o que viajemos, pero eso es muy momentáneo. Va a pasar ese momento, va a pasar días, semanas, meses, probablemente horas, y va a volver el ciclo, y va a volver a hacer lo mismo. Entonces la mujer empieza a entrar en confusión porque dice, pero la persona que yo quiero me está agrediendo, pero después cambia y me dice que me quiere, me dice que me ama. Entonces entra en confusión y dice, bueno, sí. O piensa ella que va a cambiar, porque él le dice, ¿no? Voy a cambiar. Es que tú me haces renegar, es que tú no me haces caso. Entonces ella dice, va a cambiar. O en algún caso, ella misma puede pensar que algo está haciendo ella mal. Y dice, es que también es mi culpa, ¿no? Yo también no estoy haciendo bien las cosas. En el momento que se genera violencia, es tomar una decisión. No es esperar, no es decir, va a cambiar. Bien, como bien decía Jenny, la violencia no tiene que ver con la relación de formalidad de la relación, ¿no? En este sentido de si es casado o no es casado. Es un tipo de vínculo que se establece entre dos personas y cómo el poder se juega en esta relación. Entonces, como tú bien dices, no necesariamente se da en relaciones, solamente en relaciones de matrimonios o de convivencia. Se dice que muchas de las relaciones de violencia intrafamiliar se han iniciado como noviazgos violentos, donde a partir del inicio de la relación ya se empiezan a ver estos patrones de control, de invadir el espacio del otro, el espacio psicológico, el espacio emocional. No salgas con tus amigas, ¿por qué tienes que salir con tus primas o con tus primos? Tengo que ir a una reunión familiar, no, pero quédate conmigo, yo te voy a llevar a comer. Son estos mecanismos que empiezan a veces de una forma muy sutil y que van marcando una modalidad de relación. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que sean o no una pareja estable. Los noviazgos pueden ser fuertemente violentos. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Entrar en el tema de prevención, de que la gente que tal vez esté pasando por esta situación, ya sea de un lado o del otro, pueda concientizarse, tal vez cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué, Jimmy? Yo creo que es muy importante conceptualizar la violencia como todo acto intencional que busca dañar física, psicológica o moralmente la integridad de otra persona o de otras personas. Por ende, la violencia tiene una intención, busca dañar. Esta intención puede estar muy claramente manifiesta o no muy claramente manifiesta, pero que busca el daño del otro. Entonces, la violencia desde esta mirada, al tener esta posibilidad de elección de acción, es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que es muy importante pensar que la violencia no es un hecho natural, no nacemos hombres o mujeres violentas o violentos, sino más bien aprendemos a ejercer la violencia, como bien lo han dicho Jenny y Carola, como un mecanismo de poder. Es decir, yo ejerzo la violencia para imponer mi voluntad, para imponer mi deseo sobre otras personas. Ahora bien, no es un mecanismo único y exclusivo de los hombres. Las mujeres también pueden aprender a utilizar la violencia como un recurso. Pero lo que nos preocupa, y por eso hablamos de la violencia hacia las mujeres, es que la estadística, los datos de los tipos de violencia nos muestran, por ejemplo, que la casa, el hogar, que debería ser el espacio más seguro, donde no debería pasar nada, ¿verdad? Donde todos los que vivimos en esa casa deberíamos estar seguros, vivir en tranquilidad, vivir en paz, se constituye muchas veces en el lugar más inseguro y peligroso
para las mujeres y para los niños y las niñas, porque es en la casa en la que se da la violencia de hombres hacia mujeres, de hombres a niñas y niños, ¿cierto? Y la estadística nos muestra esto, es muy simple. De cada 10 denuncias que recibe la Fuerza de Lucha contra la Violencia en Bolivia, hoy todavía, 7 a 8 son mujeres, niños y niñas que han sido víctimas de violencia. ¿De quién? De un hombre. Ahora bien, también no debemos estigmatizar diciendo que los hombres no viven violencia o no reciben violencia. Por supuesto que los hombres pueden recibir violencia, pueden vivir violencia, pero en la mayoría de los casos esa violencia no viene de las mujeres. Es decir, no es que las mujeres sistemáticamente están ejerciendo violencia con el fin de destruirte como hombre. ¿Por qué hablamos hoy en este programa sobre la violencia que viven las mujeres? Porque esta violencia es la que se da en ese espacio que yo llamo debería ser el más seguro, la casa, el hogar, y lamentablemente no lo es. Por ende, es importante que empecemos a construir relaciones sociales, culturales, en el marco del respeto, de la democracia, del reconocimiento del otro, de la otra, del diálogo, de la empatía, y poder vivir en paz. La pregunta del millón es, ¿quién no quiere vivir en paz? Jenny, ¿qué nos puedes decir de la afectación que tiene la violencia intrafamiliar en el núcleo y en los pequeños sobre todo? Los motivos, por ejemplo, para que una mujer no decida separarse son los hijos, ¿no? Porque piensan y dicen, yo no voy a poder criarlos, bien o mal es su padre, porque también la mujer no ha aprendido a tener la autoridad en relación a los hijos y piensa que solamente es el hombre quien puede educarlos. Muchas veces he escuchado testimonios de mujeres que decían, no importa, aunque a mí me golpee, pero es su padre y a él lo respeta. Entonces también hay una forma en que las mujeres no toman ese rol de autoridad, ¿no? Justamente por toda la violencia que ellas han vivido. Algo que también yo creo que se debe generar de que nos cuestionemos es que cuando un niño o un adolescente vive en un ambiente violento, también va a generar un impacto a nivel psicológico, como un trauma. Bueno, no un trauma, se va a generar un trauma en ellos. Primero porque los niños, con las noticias que van escuchando, lo primero que piensan es, la va a matar. Yo he atendido casos en los que los niños han disminuido a nivel de aprendizaje porque están distraídos y se les pregunta, ¿por qué? Y te dicen, es que yo tengo miedo de que la mate. Los niños se van a dar cuenta. Primero, porque van a ver a la madre triste. Dos, el relacionamiento que va a existir entre ellos va a ser muy distante. O porque él la va a reñir, va a golpearle, los niños se van a dar cuenta y van a observar eso. Lo primero que se genera en un niño o en un adolescente que vive en situación de violencia es miedo. Entonces los niños sienten miedo cuando observan que su padre le está golpeando. Sienten angustia, sienten ansiedad. El solo escuchar la puerta de que pueda estar ingresando él para golpearle o llamarle la atención o insultarle, los niños empiezan a generar ese miedo y esa angustia de que le pueda pasar algo a su madre. Entonces también esto se produce con los adolescentes. Hay adolescentes que empiezan a cortarse. Y no porque quieran hacerlo de moda, sino porque en su hogar también están viviendo una situación de mucho dolor. O huyen de la casa, ¿no? Tienen relaciones a muy temprana edad, se van con una pareja y bueno, forman un hogar igual a temprana edad que probablemente igual van a vivir violencia. O el consumo de drogas, o el consumo de alcohol. Entonces, ¿qué genera? Prefiero estar fuera al no escuchar los gritos, al no escuchar que ambos siempre estén peleando. Y a veces cuando esto se naturaliza, cuando pelean y no buscan una solución y dejan ahí, los hijos aprenden que la violencia es algo normal, se normaliza. Entonces, cuando ellos formen su hogar y vivan de la misma manera una situación conflictiva, van a aprender que la violencia es la mejor manera de solucionar el problema. Y si son niñas, van a aprender que la violencia es parte de una relación de pareja y que es normal que te golpeen, es normal que te insulten, porque ha aprendido dentro de su entorno más cercano ese tipo de aprendizaje. Entonces, son víctimas indirectas también los niños
y los adolescentes que viven en un entorno violento. Sin embargo, pueden ser comportamientos, actitudes tan sutiles por parte de la pareja que cuando están almorzando, cenando, no se habla. Ese solo hecho y que sea frecuente ya genera una sospecha, ¿no? En los niños y empieza, la relación no es la misma. Entonces yo creo que algo fundamental que debemos también trabajar es esa parte. Estar separados podría ser la mejor solución. También afecta a los animales porque empieza a agredirlos y empiezan a naturalizar y los niños también empiezan a agredir a los animales. Entonces yo creo algo que también debemos tomar en cuenta y verlo como un factor de riesgo es que si en tu entorno hay animales y el hombre agrede a los animales o los mata, es algo que es un indicador de mucho riesgo, porque ese hombre te está dando un mensaje, que si tú denuncias o haces algo en contra de él, te va a pasar lo mismo. Carola, ¿cuál es la importancia de que una víctima cuente con una red de apoyo? En el caso que hemos analizado para iniciar este diálogo, se ve muy claramente la importancia de una red de apoyo, porque esta chica llamaba a su mamá y le contaba que estaba viviendo una situación de violencia, pero estaba lejos. La abuelita le decía que se vaya, que vuelva, pero no tenía plata. Entonces es como que se van articulando una serie de factores que se van sumando para que esta mujer se sienta en situación absoluta de indefensión y de vulnerabilidad. En ese sentido, potenciar las redes de apoyo, que es este grupo de personas que pueden en algún momento no solamente dar una palabra, escuchar, sino también prácticamente ofrecer un espacio, por ejemplo, donde la víctima pueda ir cuando se siente en amenaza, es fundamental. Porque gran parte del proceso para el ejercicio de la violencia es aislarla. Es que la víctima sienta que no tiene dónde ir y que no cuenta con nadie. Entonces, en la medida en que nosotros potenciamos una red de soporte, un conjunto de personas que pueden estar a disposición, ya sea para prestarle plata para que se vaya a su pueblo, ya sea para llevarla en su auto a buscar un refugio, o alguien que la escuche y le diga, mira, creo que tenemos que hacer algo al respecto, es fundamental. Hay muchos hombres en la casa que seguramente están pensando, ¿será que soy violento? ¿Será que yo estoy siendo parte de esto? ¿Se ha naturalizado en mi vida esto y no lo puedo identificar? Mi respuesta es sí. Hemos tenido experiencia en la oficina donde yo trabajo de llevar adelante un modelo con hombres agresores o hombres que ejercían violencia. Y tengo dos experiencias para contarte. La primera era hombres que llegaban, o sea, en el marco de la ley 348, que es la de prevención de toda forma de violencia hacia las mujeres, hay un acápite específico que dice que los hombres que han ejercido violencia por orden fiscal y del juez o la jueza deben llegar a procesos terapéuticos para superar sus prácticas violentas, ¿no? Entonces, este proceso que se llama rehabilitación de agresores implica que muchos hombres lleguen a terapia psicológica, a grupos de apoyo para trabajar su violencia, ¿no? Y cambiarla. Y entonces hicimos dos experiencias, te decía, uno para agresores que llegaban con orden fiscal y otra que fue abierta al público donde convocábamos a los hombres que sentían que estaban ejerciendo violencia, que llegaran a los talleres o a las sesiones, ¿no? Pues justamente, mira, los hombres que llegaban por voluntad, es decir, estos que identificaron que en su vida habían o estaban ejerciendo violencia o que la violencia les estaba generando algún costo para su vida, su relacionamiento con la pareja, con los hijos, etcétera.
llegaban como muy predispuestos, ¿no?, a trabajar y reflexionar el tema. Obviamente, hay una cosa que es básica, ¿no? Cualquier cambio personal tiene que partir por uno, es decir, tú tienes que desear el cambio. Y para tú desear ese cambio, tienes que sentir que hay algo que está mal, algo que no funciona, ¿cierto? Y entonces, estos hombres que llegaban por voluntad propia, llegaban con una voluntad mucho más amplia de transformar, de reflexionar, ¿no? Y fue una experiencia muy rica, porque estos hombres que llegaban al proceso tenían ganas de hablar, de ganas de compartir, pero también de buscar respuestas para cambiar. Lo que me llamó la atención y me sorprendió fueron los otros, los que llegaban por orden fiscal. La experiencia nos mostró que estos hombres que no habían venido por voluntad, habían venido por una orden del juez que les había dicho, oye, si usted quiere superar este problema, tiene que ir a hacer terapia o tiene que ir a un centro de apoyo. Nos llamó mucho la atención porque, bueno, el modelo eran 8 sesiones, ¿no? Entonces, en esas 8 sesiones, los hombres tenían espacios para reflexionar comunicación, para reflexionar diálogo, para reflexionar el manejo del conflicto. Pero lo que me llamó la atención es que los que llegaban con orden fiscal, primero, no llegaban con voluntad, es decir, llegaban como molestos y reacios, ¿no? Y entonces, lo que me parecía así increíblemente significativo es que durante las primeras 4 sesiones, si no todas, estos hombres no estaban convencidos de que habían ejercido violencia. Más bien, ellos sentían que eran víctimas de violencia, porque ¿cómo se le había ocurrido a la jueza o al juez o al fiscal o a la fiscal mandarlos al psicólogo? ¿Acaso estaban locos? Además, ellos sentían que ellos eran la víctima de la violencia porque los estaban obligando a ir a un lugar en el cual ellos creían no tenían que estar. Entonces, 4 sesiones, si no todas, se perdían trabajando eso, que ellos acepten y reconozcan que habían ejercido violencia. O sea, te das cuenta que aquí hay una realidad. Hay muchos hombres que ejercen violencia, que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que están ejerciendo violencia, ¿cierto? Y que para ellos es parte de su forma de ser hombres. Este modelo machista perverso que les ha dicho que los hombres golpean, que los hombres imponen, que los hombres tienen privilegio, que los hombres son dueños de las vidas y los cuerpos de sus parejas e hijos e hijas. Pero hay algo que yo te voy a decir, Anaí, que puede resultar muy duro para quienes nos estén escuchando y viendo. Yo sí creo que los hombres que ejercen violencia tienen que ser penalizados, recibir una pena legal porque han hecho un acto violento, han cometido un delito y el delito no se transa, el delito no se negocia, el delito se penaliza. Y entonces sí o sí deben cumplir una pena, un castigo social. Por supuesto, si en ese proceso ellos quieren y buscan apoyo para cambiar, me parece que sí es pertinente que el Estado, la sociedad, les brinde ese apoyo. Yo no creo que los hombres que no quieren cambiar, cambien. Entonces te darás cuenta que ahí hay que ser muy claros. La violencia no se negocia. Y entonces esto tiene que estar también claro para todos los hombres, en el sentido de que no podemos aceptar la violencia como una forma de relacionamiento humano. ¿Qué debe hacer la mujer cuando el hombre llega con consumo de sustancias? Muchas veces eso genera una molestia en la mujer y puede provocar una pelea. O puede que él llegue agresivo y provoque una pelea. Y queremos saber cómo debe actuar la mujer. Primero, recalcar que cada caso es particular. Puede ser que el hombre llegue, en un ejemplo, ¿no ve?, en estado de ebriedad y solito vaya a su cuarto y se duerma. Y no pasa nada. Puede ser otro caso que haga lo mismo, llegue, pero que vaya y la agreda. Y no físicamente, sino sexualmente. Entonces hay 2 grupos, es decir, 2 ejemplos donde se tiene que evaluar el riesgo. Es decir, si vemos en el segundo caso de que el hombre llega en ese estado y existe mayor probabilidad de que él en estado de ebriedad ejerza mayor violencia, ahí, por ejemplo, nosotros cuando trabajaba en otra institución, enseñábamos a las mujeres a identificar estas situaciones donde ella percibía, por ejemplo, si el hombre llegaba en estado de ebriedad, ella agarraba sus cosas y salía de su casa. Ya tenía dinero en algún lugar, sus documentos, y preparaba a sus hijos para irse. En estos casos, en algún familiar o en algún albergue. Pero enseñábamos a las mujeres para que pueda identificar estos momentos de riesgo y pueda huir.
porque sabemos que en ese momento la alta probabilidad de que la pueda agredir físicamente y que pueda generarse un hecho violento mucho más extremo era muy alto. ¿Cuál es la salida? ¿Hay salida a esto? Hay mucha gente que piensa que no, yo no voy a salir de esto, me tengo que resignar. Antes que suceda, podemos identificar riesgo en una pareja, un hombre, una mujer puede identificar que probablemente puede vivir violencia. Si soy, por ejemplo, una persona impulsiva, soy una persona celosa y voy a tener una pareja, la probabilidad de que yo sea celosa con esa persona y que pueda ejercer violencia va a ser muy alta. Entonces ahí yo buscaré un apoyo, buscaré ayuda psicológica para hacer un análisis de ver qué está pasándome. Es algo que muchas veces las personas no hacemos, no nos cuestionamos, no decimos por qué soy así y a veces nos quedamos en el yo soy así y el que me quiere me acepta, tal como yo soy, hombres y mujeres. Pero al hacer eso podemos minimizar que probablemente podemos ser víctimas o podemos ser agresores. Este trabajo implica dos grandes dimensiones. Una dimensión en la que nosotros, cada uno de nosotros, tiene que ver qué es lo personal, qué es lo subjetivo, es decir, es lo que me toca a mí como hombre, como Jimmy Tellería, a ti como Anaí, cuestionar, plantear, cambiar. Ese es el espacio personal. Pero también es muy importante el espacio de lo político, el espacio de lo social, de lo cultural, y por ende ahí necesitamos marcos normativos muy claros, el cumplimiento de esos marcos normativos, porque de nada nos sirve una ley bonita si la policía, si el fiscal, si el juez no la cumplen y si la sociedad no se apropia de esa ley también. Y por supuesto, cero tolerancia a la violencia. Yo quiero agradecerles a Jenny, a Carola, a Jimmy, a toda la audiencia por haber compartido un video más y será hasta la próxima. Gracias. Concluye así el tema Reflexiones en torno a la violencia intrafamiliar. Al inicio del mismo presenciamos un documental sobre violencia con consecuencias lamentables, un feminicidio, un padre de familia encarcelado, hijos abandonados y una familia estigmatizada. Sobre esto, nuestros especialistas hicieron las siguientes puntualizaciones. Jimmy Tellería señaló que son casos recurrentes y en su mayoría son contra las mujeres, que es un fenómeno que no es natural, sino que se aprende y se aprende en el hogar, tornando este lugar seguro en un lugar inseguro. Que la solución a este problema está en varias dimensiones. Una dimensión personal con una reflexión sobre mi conducta o mi actitud hacia la pareja, hacia los demás. En lo político, con la promulgación de leyes adecuadas, y en lo social, con la apropiación de estas leyes y desarrollando una conducta de cero tolerancia a la violencia. Jenny Portugal señaló que casos como el presentado suceden y se ven a diario, que está naturalizado a tal punto que pasa como desapercibido. Señaló que hay que estar alertas a las señales que puedan darse para no ser ni víctimas ni agresores, que el alcohol puede ser un factor predominante o no. Sin embargo, siempre será un factor que pueda profundizar las consecuencias lamentables de la violencia. Carola Grybowski señaló que las relaciones de violencia en una pareja es en realidad un juego de poder, que las redes de apoyo son muy importantes para el acompañamiento, para la asistencia, el apoyo o para la orientación de la víctima sobre los lugares que pueda acudir para obtener ayuda. Y por último, señaló que la violencia intrafamiliar puede iniciar desde temprano, en los noviazgos, cuando se manifiestan mecanismos de control o la intromisión sobre la vida social de la pareja. En conclusión, la violencia intrafamiliar puede ser ejercida tanto por el hombre como por la mujer, constituyéndose en un problema que trae consecuencias siempre negativas. Es necesario tomar conciencia de esta problemática para evitarla, detenerla o que no quede impune, que es responsabilidad de todos luchar contra este problema, ya sea tomando conciencia sobre la actitud de uno mismo, haciendo que otros tomen conciencia, orientando al personal dependiente sobre lo pernicioso de esta práctica que trae consecuencias negativas en la vida personal, profesional o familiar. Agradecemos a los licenciados Jimmy Tellería, Luz Portugal Durán y Carola Grybowski por sus brillantes intervenciones. Un agradecimiento especial a la licenciada Anaí Zapata
por conducir este evento, y a la radio TV Online Onda Marítima por su apoyo desinteresado. Muchas gracias.